Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el pobrísimo partido de River ayer por la noche en la cancha de Banfield, igualado 1-1 entre el Taladro y el Millonario. La realidad es que River de visitante no genera absolutamente nada. La única razón por la cual no perdió ayer, al igual que lo había hecho contra Argentinos en la primera fecha y contra Vélez en la tercera, fue porque Armani tuvo una muy buena noche, figura del equipo dirigido por Martín de Michelis, el Pulpo, que nada pudo hacer en el gol del conjunto local y después tapó 3 o 4 pelotas verdaderamente muy pero muy complicadas, y porque claramente la jerarquía del rival es bastante menor, por lo menos a la que tenían el Bicho y el Fortín el día que jugaron contra River. Después, lo de los dirigidos por De Michelis es verdaderamente flojísimo. Nada se esperaba general de River de visitante y nada está dando, porque los 3 partidos que jugó fuera del Monumental fueron verdaderamente muy flojos. Y lo que más preocupa es que ahora viene Boca, y perder el Superclásico claramente no es lo mismo que perder contra Argentinos y contra Vélez, por lo que sí o sí en esta semana el cuerpo técnico y los jugadores deberán trabajar. De Michelis deberá acertar en la formación y en los cambios, que nuevamente para mí falló, ahora voy a estar diciendo por qué, y tienen que dar la cara en la Bombonera haciendo un buen partido y obviamente llevándose el triunfo. ¡Empecemos! De los 16 jugadores que participaron ayer en el partido de River, es decir, los 11 titulares y los 5 que ingresaron en el segundo tiempo, si bien es cierto que hay algunos que jugaron muy poco tiempo, solamente hay 4 que se destacan por sobre el resto. Y cuando digo que se destacan, no es que estos 4 jugaron muy bien y los otros jugaron más o menos. Estos 4 jugaron aceptablemente, con Armani claramente como figura, y los otros 12 verdaderamente fueron un desastre. Ninguno estuvo a la altura de las circunstancias. Comenzando nombre por nombre cada uno de los futbolistas, como hago siempre, el análisis de cada uno de los jugadores en materia individual. Armani fue el arquero y estuvo en los 90 minutos a la altura de las circunstancias. La realidad es que fue el único jugador que desde el minuto 1 hasta el minuto 90 siempre supo cómo había que jugar el partido. Es cierto que se le pueden atribuir algunos errores, que ya no es el mismo Armani, pero la realidad es que para mí, con el Pulpo en el arco, por lo menos en este 2023, después vemos si en 2024 puede llegar otro arquero, pero en este año River va a sacar más puntos con Armani en el arco que sin él bajo los 3 palos. Simón fue el lateral derecho, se le destaca el centro en el gol de River y después nada más. La realidad es que defensivamente sigue estando flojo y ya debe entrar en duda si verdaderamente River tiene que ir con el juvenil como lateral derecho en la Bombonera. La prueba puede servir para jugar en el Estadio Monumental. De hecho, Gallardo en su momento usó a Simón, pero en un solo partido contra Arsenal en el Monumental. De Michelis quiere jugar con él absolutamente todas las canchas y claramente es un futbolista que no siente la posición. Paulo Díaz es otro de los 4 jugadores que estuvieron por encima del resto. No tuvo el mejor de los encuentros, es cierto, estuvo un punto más abajo de lo que había hecho frente a Atlético Tucumán en Núñez, pero la realidad es que si lo comparamos con el resto de los jugadores de la defensa, Paulo Díaz terminó sacando absolutamente todo, inclusive tuvo que defender por alguno de sus compañeros. El nivel de Ramiro Funes Mori fue verdaderamente malo y si González Pires está bien, debería volver a la saga. No por lo que puede llegar a ser, porque la realidad es que tampoco River tiene tantas certezas, pero lo de Funes Mori en este partido ante Banfield fue verdaderamente muy malo. Otro que no aprovechó su situación fue Enzo Díaz, que también jugó un flojo partido. Es cierto que la manera que tuvo de jugar River no lo ayudó, porque Banfield siempre le hizo el 2-1 y le costó muchísimo defender. Pero en definitiva no se vio nada de ese Enzo Díaz que en el primer semestre nos maravilló a todos en el lateral izquierdo. En la mitad de cancha, Craneviter dejó en claro por qué Enzo Pérez tiene que jugar. Más allá de que el capitán no está en su mejor momento, Craneviter está, a mi entender, peor. Jugó muy mal en este encuentro de Banfield, perdiendo pelotas insólitas. El segundo tiempo frente a Atlético el jueves pasado no lo había hecho mal, pero sinceramente en este compromiso estuvo muy por debajo de las expectativas. Después, en el resto de los jugadores de la mitad de cancha, la realidad es que De Michelis los paró de una manera muy extraña el partido. Ni Nacho ni Barco jugaron bien, los dos tuvieron un muy mal partido. Lanzini es el otro de los que se destaca. Cuando el equipo tuvo la pelota, por lo menos encaraba y se sacaba un par de futbolistas rivales de encima. Después Solari, más allá del gol, tampoco tuvo un buen partido, porque obviamente se le destaca el gol, es uno de los jugadores que más anotaciones ha convertido este año, pero la realidad es que tampoco estuvo bien. Y Rondón
Con poco terminó siendo el jugador, a mi entender, más peligroso ofensivamente de River. ¿Logró rematar al arco? No. Y uno entonces puede preguntarse, ¿y cómo puede ser el más peligroso? Porque es el único que siempre dejaba la pelota clara para uno de sus compañeros. Terminó siendo un futbolista muy importante. Estuvo bien que saliera en el segundo tiempo porque no estaba mal intentar con Borja, pero la realidad es que River quedó muy pobre ofensivamente y el venezolano por lo menos intentó un poco más que el resto. De los que ingresaron, Aliendro flojo, de hecho pierde la pelota en el gol de Banfield y después tuvo otra pérdida por el cual tuvo que ser salvado por Armani. Herrera flojísimo, también reemplazó a Simón, pero la realidad es que no se notó nada entre un jugador que supuestamente es lateral derecho y un juvenil que claramente no lo es. Ingresó Colidio, demasiado individualista, por lo menos a mi entender. Es cierto que juega demasiado atrás y eso es responsabilidad del técnico, que prácticamente lo pone muy tirado a la izquierda, algo parecido a lo que sucede con Barco en algunas circunstancias. El Piti Martínez, obviamente no estuvo bien su ingreso, pero tiene todavía bastante crédito. No digo que los jugadores, algunos no los tengan, me parece que Colidio si juega más adelante va a terminar rindiendo, pero en definitiva contra Boca tienen que estar a la altura. Y Borja entró muy poco tiempo, hubo una jugada dentro del área que paró la pelota de pecho pero no pudo terminar de definir correctamente, después ganó un córner pero no mucho más. El primer tiempo de River fue flojo, aunque si lo comparamos con el segundo tiempo tengo que decir hasta que el primer tiempo fue bueno, porque por lo menos en la primera parte River conectó un par de pases de manera consecutiva y tuvo la pelota más que Banfield. Es poco esto que estoy diciendo para un equipo de la envergadura de River, pero no hay mucho más que destacar. La realidad es que en los primeros 5 minutos Banfield tuvo dos situaciones claras. Armani estuvo, como dije durante todo el video hasta el momento, a la altura de las circunstancias, evitando que el taladro se pusiera por encima del marcador en esa primera etapa. Y River, en la que llegó, por lo menos pudo abrir el marcador. Es una jugada que termina siendo un tanto fortuita porque el disparo de Rondón termina siendo salvado en la línea y de rebote la mete Solari, pero por lo menos la jugada previa fue bastante interesante. Un centro de Simón correcto por abajo, la pelota le termina quedando a Nacho Fernández, abre para el venezolano, define de media vuelta, correcta definición del delantero, pasa al arquero, un jugador de Banfield la salva en la línea y Solari la mete de rebote, perfectamente habilitado. Y River, sin merecerlo absolutamente porque el equipo de Michel no estaba haciendo absolutamente nada, se puso en ventaja en esa primera parte, pero todo parecía indicar que si el DT no acertaba con los cambios de cara al segundo tiempo, la realidad es que no iba a cambiar mucho el partido. Es cierto que Banfield en esa primera etapa no tuvo resto como para ir por la igualdad. El gol de Solari fue a los 23 minutos de la etapa inicial, es decir, todavía quedaba la mitad y River debería haber aprovechado, por lo menos en lo que restaba de ese primer tiempo, donde por lo menos no fue superado por Banfield porque no jugó bien, pero por lo menos en los últimos 15 minutos de la primera parte, la realidad es que el partido estuvo parejo. River se pudo haber puesto mejor parado en alguna que otra contra, pero muy poco ofensivamente del equipo de Michelis. Me parece que el DT tampoco le da variantes a sus jugadores y también hay que decir que algunos futbolistas están muy por debajo, porque una cosa es que Solari juegue de extremo por derecha, sabemos que ahí no rinde absolutamente para nada y el DT lo siga poniendo en esa posición, o el caso de Barco, que jugar contra la línea es algo que no lo favorece. También hay un punto a tener en cuenta, que es que algunos jugadores tampoco ayudan, porque Craneviter está jugando mal y eso sí que no es responsabilidad del técnico. El número 5 de River no está a la altura, Funes Mori está jugando de segundo central y la realidad es que eso tampoco es problema del DT. Lo único que tiene que hacer el técnico es sacarlos, pero está claro que en un partido como este no los iba a reemplazar. Veremos si tienen alguna posibilidad de ser titulares en la Bombonera. Ramiro viene jugando todos los encuentros y no se ha ganado el lugar absolutamente para nada. Con Craneviter está claro que va a volver Enzo Pérez. La segunda parte de River no sé cómo calificarla exactamente, pero si repasamos lo que había sido el partido ante Vélez, ese primer tiempo que fue el peor de River en el año y el peor en mucho tiempo, el 2022 del equipo de Gallardo también había sido flojo, por lo que seguramente si analizamos detenidamente todos los primeros tiempos que jugó River el año pasado, seguramente encontremos alguno parecido con ese de Vélez, y lo mismo debe pasar con el segundo tiempo, pero en este 2023 no encuentro un partido así tan flojo. Y puede ser el complemento que jugó River en Río de Janeiro contra Fluminense, con el atenuante de que el rival es uno de los mejores de América, está entre los 4 mejores de la Libertadores, y River ya había hecho un primer tiempo bueno,
en el Maracaná, y en el segundo tiempo tuvo que jugar 10 contra 11. Con ese atenuante después River fue goleado y pasó verdaderamente un bochorno en Brasil, pero la realidad es que las condiciones eran totalmente otras. Ahora estamos hablando de un equipo que estaba enfrentando a uno de los rivales más flojos, que venía de perder 2 partidos consecutivos, el último contra Barracas, sin hacer absolutamente nada bien, en una cancha en la cual River había ganado su último partido en condición de visitante. Otro dato más, River sigue sin poder ganar afuera del Monumental, ganó uno de los últimos 14 partidos fuera de casa y se viene nada más y nada menos que el superclásico contra Boca en la Bombonera. No hay nada positivo en la previa de cara a ese partido que provenga de River. Después, si uno mira los partidos de Boca, y uno tiene que pensar que River puede llegar a ganarle, porque el Ceneice, más allá de estar en las semifinales de la Copa Libertadores, tampoco está bien, pero River es el que tendría que dar cierta certeza de que podría llegar a ganar ese encuentro. Hoy no la tiene. En el segundo tiempo, De Michelis hace los cambios mal, como suele pasar normalmente. Quizás en el partido contra Atlético de Tucumán los hizo mal, pero a tiempo, porque por lo menos no pasaron tantos minutos en el segundo tiempo. Ahora, la realidad es que en este partido hizo absolutamente todo mal. Si uno de los jugadores de la mitad de la cancha no tenía que salir, era Lanzini, o por lo menos no tenía que ser el primero en salir. Después, si en los últimos 5 minutos querés intentar algo distinto, teniendo en cuenta que Lanzini había sido titular el pasado jueves, es entendible. Ahora, de Barco, Nacho, Lanzini, el que no tenía que salir en el segundo tiempo era Lanzini. Fue el primero que salió. El ingreso de Aliendro no estuvo mal en el sentido de que tenía que entrar Aliendro, y fue el propio futbolista quien ingresó mal, aunque para mí tendría que haber entrado por Nacho o por Barco, sobre todo si los dos jugadores van a jugar demasiado abiertos y muy separados. Se equivoca Aliendro en la salida, después el rechazo de Craneviter es muy corto, remata Rodríguez, el jugador de Banfield, la pelota pega en el travesaño, el árbitro no convalidó el gol en primera instancia, pero picó totalmente adentro, correcto el VAR en decirle que el balón había ingresado totalmente, 1-1, y después era un milagro si River ganaba el partido. Lo podía llegar a ganar en alguna pelota parada, en alguna situación, porque Banfield tampoco marcaba bien. Eso es otro punto que juega en contra de River. El rival era muy flojo. El Millonario podía generarle situaciones de gol con muy poco, pero la realidad es que no pudo. Los 3 ingresos ofensivos de El Piti, Colidio y Borja no lograron cambiar la ecuación y terminó el partido igualado 1-1. Y el regreso del Piti Martínez terminó siendo la única noticia positiva, no tanto por lo que hizo dentro del campo de juego, pero está claro que el Piti es un futbolista para tener en cuenta de cara al futuro. Por lo menos hubo un par de situaciones en las que se notó que sabe parar la pelota e ir para adelante, o sea, detener el balón en el aire con control orientado hacia la portería rival, y eso es muy importante porque la realidad es que en River lo tienen muy poco. Me atrevería a decir que únicamente Barco lo tiene cuando juega con la cancha de frente. Si juega tirado a la izquierda, donde lo pone generalmente De Michelis, la realidad es que ahí no puede hacer nada. Después lo del Piti está claro que va a ser de a poco, pero también cayó algunas bocas, porque muchos decían que el Piti no iba a estar recuperado, que no iba a poder llegar al Superclásico, y ya sumó minutos en el partido previo. No lo hizo bien, pero tampoco esperábamos que el Piti Martínez nos salvara de un encuentro que ya venía siendo horrible para River. El Millonario no tiene que tener salvadores, porque el equipo tiene buenos futbolistas en general, pero el DT en primera instancia no los logra acomodar dentro del campo de juego. No se ve una mejoría respecto al partido anterior. Las únicas mejoras que se ven son verdaderamente individuales. ¿Qué quiero decir? Armani, si está bien, puede hacer que el equipo termine ganando algún partido, porque es un arquero de muchísima jerarquía. Hoy no lo pudo hacer que gane, pero sí por lo menos hizo que River no perdiera. En las primeras 3 fechas no estuvo Paulo Díaz, después regresó, y en las últimas 3 River no perdió. Pero eso no es una cuestión de que el equipo se hizo más sólido defensivamente, sino de que claramente el chileno está en un mejor nivel de lo que estaba anteriormente Mamana. En cuanto al resto de las posiciones, verdaderamente muy pobre. Se lo ve mejor a Rondón, quizás, ofensivamente, y eso hizo que River pudiera ganar el partido anterior frente a Atlético Tucumán, y por lo menos hoy tuvo alguna que otra jugada ofensiva gracias al venezolano. Pero son todas mejorías que van más desde lo individual que desde la propia mano del director técnico. Y si bien es cierto que el DT decidió que descansara De la Cruz, solamente lo menciona el uruguayo porque Casco no venía jugando bien, y Enzo Pérez podría haberle dado quizás algo más de seguridad por Craneviter, pero acá el gran ausente fue De la Cruz. Después estaban absolutamente todos los jugadores disponibles, y es el entrenador quien decidió armar el equipo que hoy entró al campo de juego. ¿Cómo lo hubiera armado yo? Porque después todos van a decir:
ingresó a Aliendro y lo hizo muy mal, entonces tendría que haber estado desde el arranque. Está claro que está falto de ritmo y Aliendro tiene que jugar cuando esté bien. De hecho, en la Bombonera yo no me imagino que River vaya a jugar tan parecido a como lo hizo en los partidos pasados en el Monumental. Entre Lanzini, Barco y Nacho, uno de los tres tendrá que salir. Si nos guiamos por los últimos cotejos, el que tendría que salir es Nacho, pero se animará el DT a poner a Enzo Aliendro de la Cruz como lo hizo en el primer semestre. Me parece que la solución más próxima está ahí. No tenés a Beltrán, está claro que no vas a poder jugar de la misma forma presionando la salida del rival, pero Borja y Rondón han respondido ciertamente con goles. De hecho, el venezolano para mí está mejor que en el semestre pasado, se lo nota muchísimo más movedizo. Y Borja, si bien es cierto que no ha marcado tantos goles, solamente 2, tampoco es que lo he visto tan mal en los anteriores partidos, no ha sido un desastre. Por eso creo que el DT debería apostar más a lo que venía haciendo en el semestre anterior que a intentar cambiar absolutamente todo. Si González Pires está bien, ¿por qué debería seguir jugando Funes Mori? Si la realidad es que le diste 5 partidos contra rivales flojos, eso hay que también decirlo, no es que Funes Mori le tocó ingresar contra los más poderosos del continente, no, jugó contra Barraca, jugó contra Arsenal, contra Atlético Tucumán, contra Banfield, rivales en general muy flojitos y no estuvo a la altura de las circunstancias. Por eso mismo el DT debe tomar decisiones, pero la vuelta del Piti Martínez, entre todas las determinaciones que puede llegar a tomar de cara a lo que va a ser el partido en la Bombonera, va a ser muy importante porque me parece que es un jugador que le puede dar un plus más que interesante. Para cerrar y hablar un poco de lo que viene, el partido contra Boca se va a jugar el próximo domingo, 1 de octubre, desde las 14 horas en la Bombonera. Es un compromiso que claramente va a determinar el ánimo del hincha millonario de cara a todas las fechas que quedan en esta Copa Liga Profesional. Si River no logra un buen resultado en la Bombonera, o por lo menos si no logra estar por encima de lo que ha hecho de visitante en los últimos, 7, 8 partidos, porque si agarramos todos los encuentros que River no pudo ganar en condición de visitante, el único compromiso en el cual estuvo medianamente bien fue aquel cotejo contra Central en Rosario, donde en el segundo tiempo, con un equipo alternativo, ante un conjunto que de local es prácticamente invencible, logró sacar el partido adelante. No ganó, empató 3-3, pero jugó un buen segundo tiempo. Después, en el resto de los partidos que jugó de visitante, River no estuvo a la altura. Por eso es clave el trabajo de esta semana y el director técnico tendrá que acertar. Si River consigue un buen resultado en la Bombonera, claramente el ánimo de la gente cambiará y seguro, y más allá de que también el equipo encaminará su clasificación entre los 4 mejores de esta Copa, todo lo que hoy por hoy es reproche puede llegar a ser satisfacción, porque ganar en la cancha de Boca es claramente algo único. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.